Muy bien. Bendito el Señor. Muy bien. Vamos a comenzar, entonces vamos a compartir hoy, vamos a empezar en Primera de Pedro 4. Recuerda que está el cartoncito, tú mira por arriba, ahí va, esa es. Primera de Pedro 4, que dice ahí de subtítulo, buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Buenos administradores El 4, de la gracia de Dios. Amén. Ahí es donde vamos a comenzar a compartir. ¿Me puedo sentar? Amén. Bendito el Señor, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a comenzar ahí en el versículo 1. El subtítulo dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Ahí nomás en el subtítulo que dice gracia, ¿no? La gracia. Sí. Y uno decía gracia cuando veía a una muchacha con gracia, o sea, elegante, linda, algo que llamaba la atención, ¿no? Pero cuando vamos a buscar en el diccionario dentro de las diferentes acepciones, gracia dice don o favor que se hace sin merecimiento, particular concesión gratuita, ¿verdad? O sea que es algo de gratis, es un regalo que recibimos, pero tenemos que saber administrarlo bien, ¿verdad? Cada día en nuestra vida es la gracia del Señor, la misericordia, ¿verdad? Tenemos que saber administrar esta gracia que nos da el Señor, ¿sí? Por eso dice, buenos administradores de la gracia de Dios, de este regalo inmerecido. Amén. Amén. Dice ahí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea que ya ahí nos dice, ¿sí? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. No nos queda duda, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, aparte de todos los otros sufrimientos que tuvo, sufrió en la carne, ¿verdad? Lo que más se resalta es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, ¿sí?, es como su cuerpo fue destrozado. Él sufrió en la carne. Más allá de que en su peregrinar, o sea, en su vida aquí en la tierra, en el cuerpo de carne que Dios le dio, también tuvo privaciones, ¿verdad? Recordemos una, simplemente cuando él decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? El culto, la semana pasada hablábamos, ¿no? ¿Verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿tendría nuestro Señor una ducha caliente? No la tenía. Muchas veces no tenía una cama, no tenía un abrigo, ¿verdad? Entonces tuvo... Exacto. Entonces él tuvo mucho sufrimiento en su cuerpo físico durante todo su peregrinar, ¿verdad? Entonces nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, o sea, nosotros, también armados del mismo pensamiento. O sea, tenemos que mentalizarnos que hemos venido no a tener grandes placeres ni buenos pasares en esta tierra. No hemos venido a eso. Lo que el Señor nos concede, bueno, glorificamos al Señor, damos gracias por lo que Él nos da, pero siempre tenemos que recordar que es inmerecido, ¿sí? Que no es algo que nosotros merezcamos. Sí. No es que, yo tengo porque me merezco. No merecemos nada. Todo lo que nos da el Señor es de gracia, ¿verdad? No merecemos nada, es un regalo que nos da. Es algo que nos presta, digamos. Entonces por eso tenemos que ser buenos administradores. Y nos dice que nos armemos del mismo pensamiento, o sea, mentalicémonos de que realmente así es. El Señor no nos promete, como predican en muchos lugares, ¿verdad?, que los hijos de Dios tienen que tener un buen pasar, no les puede faltar nada. No. Eso no es lo que Dios nos dice y eso no es lo que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? La palabra dice que Él nos dejó marcadas las pisadas. Y si nuestro Señor Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, eso nos quiere decir a nosotros que Él no nos promete un buen pasar aquí. Nos promete que va a estar con nosotros,
¿verdad? Si nosotros permanecemos en Él, amén. Entonces dice, armaos del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿sí? O sea, Él padeció en la carne, crucificó en la cruz nuestros pecados. Él no tuvo pecado, lo crucificó nuestros pecados allí en la cruz, ¿verdad? Entonces, si Él padeciendo en la carne crucificó nuestros pecados, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos en la carne para vencer el pecado, ¿sí? Eso es negarnos a las cosas que nos gustan, ¿sí? Y sabemos que a Dios no le agrada, ¿verdad? Negarnos a las cosas que, aunque no nos gusten, salen de nosotros, ¿sí? Y sabemos que no son agradables al Señor. Eso es negarse a uno mismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo venció al pecado. Ahora dice en el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, que negarnos a nosotros mismos en la carne, o sea, en nuestras voluntades, ¿sí? Para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Ya hemos hablado otras veces lo que es concupiscencia, ¿verdad? Concupiscencia es desear vivamente algo prohibido, ¿verdad? Es como el niño que quizás está jugando en el patio y la madre le dice, no salgas a la calle. Entonces, como la madre le dijo, no salgas a la calle, el niño quiere ir a la calle, porque se le dijo que no. Nosotros cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a aprender los no de Dios, las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y la concupiscencia nos insta siempre a transgredir, ¿verdad? Entonces tenemos que batallar contra eso. Por eso dice, en el 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dice en el 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sí? O sea, baste ya el tiempo, o sea, ya está. Vivimos un tiempo alejados de Dios. Ahora hemos venido a conocer la palabra de Dios, del Señor, lo que Dios quiere. Basta ya el tiempo en el cual hicimos lo que queríamos, ¿verdad? Ahora nombra, hay una lista ahí, ¿sí? Y podemos decir, ninguna de esas cosas tenemos, porque dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Podemos decir, no andamos en nada de eso. ¿Saben lo que quiere decir cada una de esas palabras? Idolatría. ¿Y las otras? Por ejemplo, lascivia. No. Concupiscencia la vimos recién. Embriaguez suponemos que es alguien borracho. Orgías suponemos que son relajos sexuales, digamos. A ver. Disipación. Bien. Y abominables idolatrías. Pero vamos a leer el significado de cada una de ellas. Bueno. Porque cada una de estas cosas, si bien nosotros las asociamos a ciertas cosas, también tenemos otras acepciones que tenemos que saber. Podemos decir, nosotros no nos emborrachamos, ¿no? No nos andamos embriagando. Pero vamos a ver lo que quiere decir embriaguez, ¿verdad? La embriaguez dice pérdida transitoria de la razón o los sentidos a causa de un sentimiento o emoción o alguna sustancia, ¿verdad? Sustancias no consumimos, ¿no? Alcohol, droga, ya las dejamos si las consumíamos antes. Ahora los sentidos, los sentimientos, las emociones, esas sí están, ¿verdad? Entonces dice pérdida transitoria de la razón o los sentidos a causa de un sentimiento, emoción o alguna sustancia. O sea que un sentimiento o una emoción, ¿sí? Me puede nublar la razón. Bien bobo, un ejemplo bien bobo. Me pongo nerviosa. Ya no sé qué hacer. No sé para dónde agarrar. No sé qué decidir. No sé nada. Se me nubló la razón. ¿Por qué? Por un sentimiento me puse nerviosa, ¿no? Por una emoción. O me dan una noticia o mala o buena y ya quedé como parapléjica. Ahí, no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces sí, en nuestra vida hay embriaguez.
aunque no bebamos, aunque no nos droguemos, perdemos el sentido, perdemos la razón, ¿verdad? Y ahí dice el Señor, baste ya. O sea, cuidado, que nuestras emociones y nuestros sentimientos no nublen nuestra razón. Nunca puede suceder eso. Recordemos que nuestros sentimientos es como que nos tapan los oídos, no escuchamos al Señor. Cuando nos ponemos nerviosos, preocupados o angustiados, cualquier cosa que venga a nuestra vida nos nubla la razón, ya ni siquiera podemos entender lo que el Señor nos está diciendo y a lo que nos está guiando, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque el Señor dice, baste ya, o sea, ya no podemos, no nos puede suceder eso y no podemos andar en esas cosas, ¿verdad? Esa es la embriaguez. La lascivia, ¿verdad? Dice incontinencia, libertinaje en lo moral en cualquier campo, ¿verdad? O sea, es torcerme de lo que yo sé que está bien, ¿no? Como tantas personas dicen, es una mentirita piadosa, una mentirita blanca. La mentira es mentira. Es mentira. No hay vuelta. Es mentira, ¿verdad? Entonces, cuando uno se va concediendo ciertas cositas, ciertos deslices, digamos, ¿verdad? Caemos en una lascivia espiritual, ¿sí? Porque nos corremos de lo que sabemos que está correcto, ¿verdad? Y volvemos a repetir, el Señor dice, baste ya, o sea, ya no puede suceder eso en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos también lo que son las orgías, ¿verdad? Las orgías, ¿sí? Es muy asociado a lo que decíamos, ¿verdad? Relajo sexual, decíamos así, lo englobamos, ¿verdad? En realidad, las orgías, dice, fiestas en las que se come y bebe inmoderadamente y se cometen excesos sexuales, ¿verdad? Pero también eran fiestas en homenaje a Baco, que era el dios del vino, y daban culto a la fertilidad. Por eso terminaban todos enredados en cualquier cosa. Luego esas fiestas terminaban en muerte también, por eso las prohibieron, ¿verdad? Porque entre ellos se terminaban matando. Era un relajo, ¿sí? Ahora, si lo traemos al campo espiritual, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos habla de la fornicación, el adulterio espiritual, ¿verdad? ¿Cuánto más ahora nos nombra una palabra que es orgía? ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos personas que leen la Biblia, ¿sí? Pero escuchan el horóscopo, se hacen tirar las cartas, juegan a la quiniela, andan en todas esas cosas, pero leen la Biblia, ¿sí? Y supuestamente son cristianos? Eso es una orgía espiritual, ¿verdad? Están mezclando todas las cosas, ¿sí? Y dice el Señor, baste ya, o sea, hemos conocido lo que es correcto, lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Entonces, o sea, las palabras no son siempre carnales, sino también tenemos que llevarlo a lo espiritual, ¿verdad? Disipación. Tenemos la palabra disipación ahí. Disipar, dice, es desparramar, esparcir, dilapidar, aniquilar y destruir. ¿Qué? ¿Qué disipamos? Lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da. Venimos, por ejemplo, al culto, escuchamos la palabra, nos gozamos en la palabra, ¿no? Entendemos la palabra y nos fuimos y nos olvidamos. Somos disipadores, porque lo que Dios nos dio lo tiramos, lo dejamos. Salimos felices del culto, ¿no? El primer problema que tenemos, ya nos enojamos o nos entristecimos. ¿Qué hicimos? Disipamos la bendición del Señor, ¿no? Somos disipadores si hacemos eso. O sea, las bendiciones que el Señor nos da, tenemos que cuidarlas y mantenerlas, ¿no? Amén. Entonces, cuando salimos con gozo del culto, Sí. y como tendremos que salir siempre, no podemos permitir que nada de lo que llegue después nos apague eso. Tenemos que mantener eso. Es el alimento, ¿verdad? Es como que usted coma y vomite. Sí. No le quedó nada en el estómago. Ni siquiera el cuerpo pudo sacar algún nutriente. Comió y vomitó. ¿Tá? Es exactamente lo mismo. Usted come la palabra, la recibe, precioso, y después la mínima cosa se enojó o se entristeció o se cargó o lo que sea, perdió todo, ni siquiera se acuerda de lo que le habló el Señor. Y si se acuerda de la palabra, no está en usted el entender. Ya está, lo perdió. Eso es disipar, ¿verdad? Desparramar, esparcir, dilapidar, aniquilar y destruir. Eso es lo que hacemos muchas veces con lo que el Señor nos da, ¿sí? O
hablo de culto, pero por ejemplo a veces nos ponemos de rodillas, oramos, tenemos una oración preciosa, leemos la palabra y nos levantamos, hacemos cualquier otra cosa o sucede cualquier cosa y nos robó la bendición. Y eso no podemos dejar que suceda, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que pelear por mantener, ¿sí? Y después dice las abominables idolatrías. Idolatría sabemos lo que es, ¿verdad? Tener ídolos, ¿sí? O sea, poner el poder que tiene Dios en manos de personas, de cosas, confiar en los bienes materiales, en nosotros mismos, como esos que dicen yo puedo, todo lo he logrado porque no. ¿Verdad? Eso es idolatría. Podemos idolatrarnos a nosotros mismos, idolatrar a otras personas, idolatrar a seres queridos, ¿verdad? En cualquier cosa que tome el lugar de Dios, que robe nuestra atención, eso es idolatría, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando nuestros ojos se tuercen o se desvían, ahí hay idolatría, ¿verdad? Cuando nos asustamos, ¿no? ¿Qué hay ahí? Hay idolatría. O sea, el poder que tiene Dios lo minimizamos. Por eso nos asustamos, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice que el miedo lleva en sí castigo, ¿sí? Porque nosotros hemos minimizado el poder y la voluntad del Señor y nos asustamos. En un hecho que nosotros lo tenemos tan naturalizado, cualquiera se asusta. Y sí, nos podemos sobresaltar o asustar en un momento, pero no tener miedo, no vivir con miedo, no andar con miedo, ¿verdad? Eso es hacer pequeño a nuestro Dios, como dice la palabra, ¿no? Si andamos en Él, ¿qué podemos temer? Si aún la muerte para nosotros es una bendición, ¿verdad? Porque estamos batallando para poder estar con Él, amén. Amén. Dice ahí en el 4. A estos les parece, o sea, a los gentiles, ¿verdad? En el 3 decía, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y nos daba la lista, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esas son las cosas que a los gentiles agrada, ¿verdad? A estos, o sea, refiriéndose a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿verdad? En el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué quiere decir disolución? ¿No? ¿Qué quiere decir? Disolver. Disolver. Si yo pongo agua y le agrego azúcar, no tengo ni azúcar ni agua, tengo agua dulce, no es lo mismo, ¿no? Pero en el diccionario dice disolver o separar. Entonces, cuando nosotros estamos en esta listita, haciendo cosas de esta lista que nos dio el Señor, que dice, baste ya, estamos separados del Señor, ¿sí? También cuando nosotros disolvemos la palabra de Dios y nos justificamos en lo que hacemos, la torcemos, ¿verdad? Estamos separados del Señor, ¿sí? Ahora, los gentiles, ¿sí? Se burlan quizás por nosotros no participar en todas esas cosas, ¿verdad? Entonces nos dice en el 5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Esto más todavía nos confirma que el Señor no nos habla de embriagueces de alcohol o de drogas solamente. Nos habla de ser sobrios velando, ¿verdad? El que no es sobrio está ebrio, ¿verdad? Anda como sin rumbo, ¿verdad? ¿Cómo andan las personas ebrias, ¿verdad? Acá lamentablemente hay un señor que pasa todas las tardes que usa la bicicleta para mantenerse en pie. Y así va, de lado a lado, ¿no? Bueno, nosotros no podemos ir así porque el Señor, somos llamados a caminar recto, ¿no? El camino del Señor. Entonces, tenemos que ser sobrios y velar. ¿Y cómo velamos? Lo dice acá. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En oración. La manera de nosotros velar es orando, llevando todo al Señor en oración, para que Él nos ayude, para que Él nos guíe, para que Él nos dé el entendimiento, para que nos ayude a renunciar a las cosas.
para que nos ayude a ver qué hay dentro de nosotros, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros tenemos de velar por nuestra salvación, ¿sí? De velar por nuestras almas y de aprender a velar por el alma de las demás, o sea, a batallar por las otras almas para que puedan llegar, ¿verdad? Así que recordemos siempre, velamos en oración. Si yo no estoy bien en oración, no estoy velando correctamente, ¿verdad? Velar en oración. Y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Nos habla del amor, saliendo que no es el amor carnal, sino el amor en Cristo, como Cristo nos ha amado. El amor de hermano es aquel amor que ora, ¿sí?, por cada uno, y que si ve algo que no está bien, exhorta, llama la atención, ¿sí? Porque tenemos que amar al hermano y amar la salvación de su alma, ¿verdad? Así nos amó Cristo, para salvarnos, ¿sí? Entonces el amor de hermano es ese amor que vela en oración por el hermano, que lo hospeda también en oración. Cuando nos habla de hospedar, ¿verdad? Antes las personas iban de una ciudad a otra y no habían hoteles, no habían lugares donde quedarse, entonces en las casas siempre había lugar para recibir a los hermanos, ¿verdad? Hoy en día quizás no sea necesario, de una ciudad a otra vamos y venimos, ¿verdad? Pero sí hospedarlos en nuestro corazón, hospedarlos en nuestras oraciones, recogerlos, ¿verdad? Atenderlos a través de nuestras oraciones. Es el deber de cada uno, ese es el amor, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener hacia los demás, ¿verdad? Amén. Por eso dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Esto lo que nos dice también es que todo aquello que Dios nos da no es para nosotros, es para los demás, es para administrarlo, ¿verdad? El Señor nos da cosas, nos da dones, nos da entendimiento para administrarlo. No es para nosotros solo, o sea, nosotros sacamos provecho de eso porque somos edificados, pero es para ministrarlo, es para los demás, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿sí?, cómo es, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que lo hemos leído. No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus hermanos, por sus amigos, ¿verdad? Poner su vida, o sea, que no sea primero yo, sino primero los demás, ¿verdad? Dar lo que hemos recibido, de gracia, ¿sí? De gracia hemos recibido, o sea, inmerecidamente nosotros también tenemos que dar. No importa cómo me pague el otro, no importa cómo reaccione, no importa. Yo tengo que reflejar la luz de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? No dice que le demos a los que nos tratan bien, no dice que le ministremos a los hermanos, no, dice a los otros, ¿verdad? Entonces lo que Dios nos da es para ministrarlo. Dice, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? O sea, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para Él, ¿sí? Pero además de eso, todo lo que hacemos y ministramos a los demás, tiene que entender la persona que es Dios. No somos nosotros, porque si yo tengo un pan para repartir es porque Dios me dio ese pan para repartir, ¿verdad? Entonces no es que soy yo que de buena, no, o que trabajé tanto que tengo un pan para repartir, no. Dios es el que provee, ¿verdad? Entonces siempre, como dice ahí, sea glorificado el nombre de Dios a través de nosotros, ¿verdad? A través de nuestras acciones. Sigue diciendo en el 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
¿sí? Nos dice que nos gocemos, que no nos sorprendamos de las cosas que vienen a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Nos quejamos de lo que nos sucede. Y acá dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no nos sorprendamos si está escrito. El Señor no dice que no nos va a pasar nada, no dice que vamos a ser sanitos, no dice que no vamos a tener problemas. No dice eso Sí, la la palabra. vida se compone de todo eso. Y tenemos que ser probados. El mismo Señor manda pruebas, dice fuego de prueba, ¿verdad? Entonces somos probados y muchas veces somos probados y reprobados, ¿verdad? Cuando uno va a dar un examen, aprueba o reprueba. Muchas veces reprobamos porque vienen las cosas a nosotros y lo único que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos. ¿Y qué hacemos? Alargamos nuestra prueba. En cambio acá dice, nos gocemos, ¿verdad? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿sí? O sea que todo lo que viene a nuestra vida lo compartíamos en el culto pasado, ¿verdad? ¿Quién puede decir que algo que sucede Dios no lo sabe o Dios no lo ve? Si nosotros estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Y vienen cosas a nuestra vida, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver que no sea un castigo del Señor porque nosotros estemos errando, ¿verdad? Si nosotros estamos caminando bien delante del Señor, gocémonos, ¿sí? Y si estamos caminando mal, gocémonos en el Señor y démosle gracias por lo que vino a nuestra vida que nos ayudó a reaccionar, ¿sí? Pero todo lo que viene a nuestra vida, ¿sí? Como dice la palabra, dice, aquellos que le aman, aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si yo me torcí y le estoy fallando al Señor, de alguna manera Él me va a hacer reaccionar. Entonces me quebré una pierna, porque andaba mal. Bueno, acepto lo que me vino y glorifico al Señor y le doy gracias porque me hizo reaccionar. Me hizo preguntarme qué está pasando en mi vida, ¿verdad? Ando bien en el camino del Señor y me quiebro una pierna. Bueno, gloria a Dios, Señor. Tú tendrás tu propósito. Úsame donde sea que tú me lleves. Le predicaré al que me pone el yeso, no sé. Pero el Señor tiene su propósito, ¿verdad? El Señor no dice que a nosotros no nos va a pasar nada. No, es más, dice que vamos a ser probados, ¿verdad? Ni siquiera se compara cualquier cosa que nosotros podamos sufrir con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No hay comparación, solo Él lo pudo soportar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que realmente gozarnos y dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Si yo hago una torta, les participo un pedacito de torta. No se la comen todas si no les hace mal, ¿no? Broma, pero digo, participamos con una porción, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros sufrimos es un pedacito, una nada de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Somos participantes. Entonces, cuando nos vienen dolores, angustias, todo, tenemos que gozarnos en el Señor y Señor, bueno, Señor, gracias, ¿verdad? Póngale, yo qué sé, mi hijo se va. Bueno, gracias, Señor, porque tú me das las fuerzas para seguir adelante, sé que tú vas a estar conmigo, ¿sí? Y sé que tú pasaste cosas peores. Entonces a seguir adelante, ya está, no nos puede quitar eso del Señor, ¿sí? Ahora sí, cuando algo viene a nuestra vida, nos aparta del Señor, ahí estamos en esa abominable idolatría de la cual nos hablaba el Señor, ¿verdad? Nada nos puede sacar de su presencia, ¿sí? Dice en el 14, perdón, vamos a terminar de leer el 13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿verdad? Eso es otro consuelo. Acá vamos a sufrir, nos van a pasar muchas cosas, pero allá nos gozaremos por la eternidad. Vamos a estar en la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, ¿qué importa lo que me pueda pasar acá? O sea, tenemos que acordarnos de sentir y pensar así, ¿verdad? No importa lo que me venga. Sé que el Señor va a estar conmigo si yo estoy con Él, ¿verdad? Y todo esto me conduce a ¿qué? A la salvación, esa salvación tan grande que no podemos descuidar, ¿verdad? Por eso dice,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice en el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. O sea, se burlan, nos toman el pelo. Ahí nosotros tenemos que gozarnos, gozarnos, porque acá dice que cuando hacen eso contra nosotros, nosotros somos bienaventurados. Bienaventurados, lo dice en el Sermón del Monte también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando los vituperen por causa de mi nombre, ahí serán bienaventurados. Y lo dice acá la palabra. No importa que se rían, no importa. Primero que nada tenemos que hablar, porque esos que se ríen quizás algún día reaccionen. ¿Sí? Yo misma muchas veces le cerré la puerta a cantidad de personas que me venían a hablar de Dios porque eran unos pesados. Y bueno, Dios tuvo misericordia e igual me rescató, ¿verdad? Entonces nosotros no sabemos si aquellos que se burlan de nosotros un día no reaccionarán. Nosotros tenemos que hablar y saber que si ellos nos vituperan, se burlan, ¿verdad? Vituperar, miren lo que es, avergonzar o criticar. A nuestras espaldas deben de hablar muchas cosas, deben de decir muchas cosas, ¿verdad? Que todo sea mentira, eso es lo que nosotros tenemos que encargarnos, de que no tengan nada que decir, ¿verdad? Pero ahora cuando nos vituperan nosotros somos bienaventurados y por eso tenemos que gozarnos en el Señor, ¿verdad? Si sois vituperados, dice en el 14, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Verdad? O sea, confirmación es esto. O sea, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ninguna de esas cosas tenemos que hacer nosotros. Si padecemos haciendo algo de eso, ahí no somos bienaventurados, ¿no? Porque nosotros nos estamos buscando eso. ¿Sí? Dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, por andarse metiendo en la vida de los demás, ¿verdad? Que no sea verdad eso. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, el juicio de Dios comienza por aquellos que conocen la palabra. ¿Sí? Y ahí en el 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Si para nosotros la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor, dice la palabra, ¿no? Así tenemos que cuidar la salvación, porque se pierde cada día. Nos hablaba recién el Señor de velar en oración, de estar sobrios, ¿sí? Continuamente, ¿verdad? Cuanto más aquellas personas, como dice ahí, impío y pecador, ¿verdad? Por eso dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿sí? Ahora en la casa de Dios muchas veces hay personas que están en embriaguez, orgía, disipación, abominables idolatrías, ¿verdad? O que padecen, como dice ahí, ¿sí? Como homicidas, ladrones, malhechores o por entremeterse en lo ajeno. Entonces el juicio comienza por la casa de Dios, porque en la casa de Dios, lamentablemente, pero está escrito, hay trigo y hay cizaña, ¿verdad? Entonces primero van a ser juzgados aquellos que están, ¿sí? O primero o más severamente aquellos que conocen la palabra, que están y que aún mantienen todas estas cosas o alguna, porque basta una, ¿sí? Para que nosotros nos perdamos la salvación. Por eso es que tenemos que poner tanta atención y esmero en cuidar nuestra salvación. Por eso dice con temor y temblor, cada día de nuestra vida escudriñando cómo estamos y qué es lo que hacemos, ¿verdad? Dice en el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿verdad?
O sea, estamos padeciendo por lo que hacemos, por predicar la palabra del Señor. Bueno, pongamos nuestras almas en la mano del Señor y sigamos haciendo el bien, que nada nos tuerce y que nada nos frene, ¿sí? Que aún aquellas personas que se han levantado contra nosotros, podamos nosotros darle una mano, ¿sí? Porque dice que paguemos con el bien al mal. O sea, lo que nos hacen mal no importa, nosotros devolvemos bien, no vamos a devolver mal por mal, ¿verdad? Si aquel me pegó, yo no le voy a ir a pegar, no. Yo tengo que mostrarle a Cristo, yo tengo que mostrarle lo que hay en mí, ¿verdad? Y orar al Señor para que esa persona pueda abrir sus oídos y poder escuchar, que decida si quiere buscar de Cristo o no, pero que realmente podamos hablarle. Y más ahora, ¿no? Cuando estamos en estos tiempos tan finales, vemos todo lo que está pasando con el pueblo de Israel, lo que está escrito se está cumpliendo cada día más, ya no falta prácticamente nada, pero cada día el Señor se encarga de darnos nuevas señales para que estemos alerta, para que estemos velando que Él viene pronto y que también nuestra vida se puede terminar en un segundo. Tenemos que estar prontos, ¿no? Para partir con Él, tomados de Él, a cuenta con el Señor, ¿sí? Porque vamos a ser salvos por su misericordia, nada más, ¿verdad? No por lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Pero necesitamos estar tomados, permanecer en el pacto. Recordemos ese pacto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que con su sangre Él pagó el precio de sangre por nuestros pecados. O sea que cada cosa que nosotros entendemos que está mal, tenemos que ir al arrepentimiento para ser limpiados, ¿verdad? Para que realmente esos pecados sean quitados de nosotros y podamos tener acceso, ¿sí?, a la salvación, a esta gracia, ¿verdad? Recordemos que estamos en un tiempo de gracia en el cual nosotros en este tiempo tenemos que agarrarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo que es de gracia es un regalo del Señor. No es que merezcamos el tiempo que el Señor nos está dando. No, es la misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que agarrar toda oportunidad que nos da el Señor, entender cada vez que el Señor nos confronta para arrepentirnos, para renunciar de aquello que no es de agrado del Señor, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el 5, porque quiero que veamos algo ahí, ¿verdad? Hablábamos del amor recién. Acá en el 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Este es Pedro, ¿verdad? Hablando, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y vamos a aclarar que anciano no es de edad. Puede haber un varón de 30 años y ser anciano, porque es conocido de la palabra. Es anciano en conocimiento. Y eso tenemos que ser nosotros. Basta con un poquito, si nosotros queremos conocer, vamos entendiendo. Cuando el Señor nos va dando entendimiento, ¿sí?, vamos siendo ancianos en la palabra, con sabiduría. ¿Qué tiene el anciano? Sabiduría, ¿verdad? ¿Cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría, dice la palabra, que es el temor a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sujetamos nuestra vida al Señor, tenemos el principio de la sabiduría. El Señor nos va dando entendimiento, ¿verdad? Vamos conociendo. Entonces vamos siendo ancianos en la palabra. No es de edad, ¿verdad?, sino de conocimiento. Y entonces Pedro le ruega, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿sí? Dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les ruega? Les ruega que apacentad la grey de Dios, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sí? Ahora después vamos a seguir leyendo, pero dice: apacentar la grey de Dios, ¿no? La grey es ganado o pueblo, ¿sí? Un grupo. La grey de Dios. Apacentar. El pastor, ¿no?, guía las ovejas o las vacas o lo que vaya a llevar el animal a los buenos pastos, ¿no? Porque si largáramos los animales, ellos van a ir rastreando y comiendo, pero puede ser que encuentren alguna cosa que no sea buena para comer. El hombre sabe cuáles son los mejores pastos para el animal o lo que quiere que él coma, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros somos ancianos en conocimiento de la palabra, ¿sí?, y nosotros aquí, los que estamos, tenemos que ser ancianos, porque ya hace casi un año, el más nuevo que está aquí,
¿verdad? Entonces tenemos que ser ancianos. Dice, apacentar la grey de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos. En oración, recordemos que decía, hospedados los unos a los otros, hospedados, cuidados, ¿sí? En oración, velar en oración por nuestros hermanos, por las almas, ¿sí? Eso es lo que nos ruega en esta epístola Pedro, ¿sí? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, o sea, lo que nos rodean, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no porque es una obligación. Acordemos que nos hablaba del amor, por eso nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vamos a ver qué es ganancia deshonesta, ¿verdad? Porque podemos decir, no sé, ejemplarizar con aquellos pastores que se quedan con el dinero y se gastan el dinero, que le roban a la gente, ¿verdad? Sería una ganancia deshonesta. Ahora, si yo, por ejemplo, oro por los hermanos, pero hago esto, ¿no? Oro en privado, pero después voy y le digo, estoy orando por ti, para que esto, para que aquello. No. Yo estoy buscando un reconocimiento y eso es una ganancia deshonesta. Lo que nosotros oramos y hacemos es para el Señor. Entonces no tenemos por qué sacar cartel de lo que hacemos, ¿verdad? O sea, sí, obvio, a todos nos reconforta si nos estamos orando, los apoyamos en oración, pero cuando uno lo hace para sacar cartel o para decir, no, porque yo oro, voy a orar por ti, vas a ver que el Señor... No, oramos los unos por los otros, pero sin buscar ese reconocimiento, porque la gloria es de Dios. Quien hace todas las cosas es Dios. Dios nos escucha a cada uno de nosotros. Entonces no es la oración de fulano o de mengano más poderosa, ¿no? El único poderoso es Dios. Y Él nos escucha todo, ¿verdad? Entonces es una obligación nuestra amar a los hermanos. Y en ese amor incluye, ¿sí?, el velar, como decía, el apacentar, el cuidar, ¿sí? El velar en el sentido de también ver que el hermano se está quedando, lo veo distinto, lo veo raro, o no está orando, o... cosas, ¿verdad? Que podamos ver. O me parece que eso que estás haciendo, hermano, no es de Dios y buscamos en la palabra. Eso es velar y tratar de ayudar a los hermanos, ¿verdad? Dice, no por ganancia deshonesta, y es eso, buscar la gloria del Señor también es una ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? O sea, a nadie vamos a enseñar imponiendo las cosas. ¿Quién da el entendimiento y el discernimiento es el Espíritu Santo? A todas las personas se las da en el momento que se las tiene que dar, porque ¿quién le cuestionará algo a Dios? Él sabe los tiempos de cada uno y la manera, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hablar, como leíamos hace un ratito, la palabra del Señor. El que habla, hable la palabra del Señor, y por eso nosotros necesitamos conocer. Mira, la palabra del Señor dice esto, yo leí esto, aquello. La palabra, esa es la que es viva y eficaz, la de Dios, no la nuestra, ¿verdad? Entonces no es que yo te diga, no puedes hacer esto, no puedes ir acá, no puedes... No, la palabra de Dios dice esto. Cada uno lo hace o no lo hace. El Espíritu Santo da entendimiento o no lo da, ¿verdad? O lo da, pero no lo quiere, ¿verdad? Está en cada uno, ¿sí? Entonces dice, no como teniendo señorío, o sea, no como imponiendo, ¿verdad?, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y por eso precisamente es que tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Yo no puedo enseñar que hagan algo que yo no hago. Primero yo tengo que poner por obra. Exacto, ¿sí? Y aunque ustedes no vean que yo lo hago delante de Dios, yo tengo que conducirme correctamente, ¿verdad? Entonces lo que yo sé de la palabra del Señor, tengo que vivirlo, ¿verdad? De igual manera cada uno de ustedes, cada uno, todos tenemos la misma, somos todos iguales, ¿verdad? Por eso el Señor decía, cada uno según el don que Dios le dio, ¿verdad? Ministro es para los demás, pero primero tenemos que ponerlo por obra en nuestras vidas, ¿sí? Yo no les puedo decir, ustedes no mientan si yo miento. O sea, puedo hacerlo, muchos lo hacen, pero ¿de qué sirve? ¿Sí? Lo dice ahí con el ejemplo, ¿verdad? Viviéndolo uno, siendo uno lo que uno va aprendiendo, y con la humildad de saber que si el hermano el día de mañana viene con una exhortación
con la palabra, darle gloria a Dios por eso, gracias al hermano, presentarnos en oración delante del Señor y si estamos errados, corregir, ¿verdad? Porque no hay nadie más que otro, ¿no? Habla de un pueblo, de una grey, de un grupo, ¿sí? Habla de los ancianos, pero que están entre los otros, ¿verdad? No dice ustedes mandan, no. Hay un orden, ¿verdad? Establecido por Dios y ese lo respetamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos que velar los unos por los otros, cuidarnos los unos a los otros, ayudarnos a velar por la salvación, ¿verdad? Si no, el Señor nos salvaría a cada uno por su lado. Y el Señor nos dice que tenemos que congregarnos, ¿sí? Que pertenecer al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no anda uno por cada lado, sino que es algo unido, o debe de serlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a cuidar los unos de los otros en oración, velando, ¿sí? Los unos por los otros en oración. Dice en el 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Hablábamos recién del orden que el Señor pone, y aquí lo dice, igualmente jóvenes. Y no habla de los jóvenes en edad, sino los jóvenes en entendimiento, ¿verdad? Dice, estad sujetos a los ancianos, ¿verdad? Aquel que conoce menos tiene que estar sujeto al que conoce más. Pero el que conoce menos un día va a conocer bastante y va a ser anciano. Como decía, nosotros, los que estamos aquí, ya tenemos que ser ancianos. Porque hace rato que estamos escuchando la palabra del Señor y tenemos entendimiento porque el Señor lo ha dado. Entonces, como ancianos tenemos que velar, ¿sí? Y si viene alguno nuevo, nosotros tenemos que ser el ejemplo para que ellos puedan estar sujetos. Y sujeto no es bajo la pata, no es atado, sino es que pueda consultar, que se pueda allegar, ¿sí? Que pueda sentirse que nosotros le estamos hablando lo que viene de parte de Dios. Sea el que está predicando acá, sea el que aconseja, sea el que se acerca para ayudar, ¿verdad? A hablar de parte de Dios. Jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Sí? Todos sumisos unos a otros. O sea, yo no me puedo levantar contra un hermano que me viene con amor a exhortar con la palabra. Ni yo ni nadie, ¿no? Porque dice que para el justo, ¿no? La reprensión es un bálsamo. Entonces, cuando un hermano viene con la palabra de Dios, nosotros tenemos que darle gracias al Señor, gracias al hermano y ir a oración. Quizás en el momento, quizás no tengamos eso que el hermano ve en nosotros, pero no importa, el hermano actuó con amor y actuó correctamente. Quizás sí lo tenemos y no lo reconocemos, por eso tenemos que irnos a oración con el Señor para que Él nos muestre qué hay en nosotros, si el hermano está errado, si yo estoy errado, pero es mi hermano, o sea, con amor vino a exhortarme para mi salvación, porque le pareció eso, ¿verdad? O sea, tenemos que reaccionar con amor, ¿sí? Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Cuando nosotros no somos humildes, al contrario, somos soberbios, ¿verdad? Cuando nos vienen a exhortar, a nosotros nos choca, ¿no? Nos cae mal, nos enchinchamos. Y a veces, puede pasarnos, pero la cosa es ir a oración para que podamos vencer la soberbia, para que podamos vencer eso que ofrece esa resistencia a nosotros, ¿verdad? Y ser humildes, porque dice que el Señor resiste a los soberbios, o sea, los resiste, los separa, ¿sí? Y da gracia a los humildes, ¿sí? Dice que de lejos los mira a los soberbios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la humildad de estar sometidos los unos a los otros, de poder aceptar la reprensión, la exhortación, la enseñanza, siempre a la luz de la palabra, ¿verdad? Dice en el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Siempre en humildad y en sumisión delante del Señor, delante de Él, ¿verdad? Entonces Él nos va a mostrar quién viene de parte de Él, con una reprensión, con una exhortación. Y si el hermano no viene de parte del Señor, no debemos de reaccionar mal tampoco, debemos de ir a oración. ¿Sí? Porque no sea que nosotros reaccionemos mal y dañemos al hermano por algo que él cree. Amén. Amén. Dice en el 7,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto tenemos que recordarlo mucho. Echando toda vuestra ansiedad, nerviosismo, preocupación sobre Él, sobre Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Entonces, como decíamos hace un rato, ¿qué nos vendrá? ¿Qué pasará en nuestra vida? Que Él no sepa. No podemos dejar que nos venga la embriaguez, ¿verdad? Recordemos, perder el sentido y la razón por algún sentimiento que nos invade, ¿verdad? Y nos vuelve a decir en el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿lo encontraste? El 8. Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vaya que sí tenemos que velar. ¿Cómo velamos? Velábamos en oración, ¿sí? Porque el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, nos guía en la reprensión, nos guía en la batalla, nos da el entendimiento de qué es lo que tenemos por delante, ¿sí? Dice, al cual resistid firmes, o sea, al diablo, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? O sea, no es extraño lo que nos pueda pasar a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos una uña encarnada y hacemos un mundo. Y hay hermanos que están siendo acribillados, torturados, asesinados, ¿sí? Por el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, se está cumpliendo en todos lo mismo. Tenemos que gozarnos, ¿verdad? Dice en el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el resumen? Reconozcamos que todo lo que viene a nuestra vida es gracia. No merecemos nada de lo que tenemos. Nada. ¿Sí? Nada. Absolutamente nada. Y el Señor nos llama a ser buenos administradores. O sea que todo lo que nos da el Señor, desde lo espiritual, lo material, el entendimiento, el discernimiento, todas las cosas debemos de ministrarlas para los demás, no es para nosotros. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no vino para nada por su conveniencia. A Él hubiera sido mejor quedarse con el Padre. Pero Él vino igual, en cuerpo de carne, sabiendo lo que iba a sufrir por amor a nosotros, para darnos esta gracia, esta oportunidad, ¿verdad? Entonces está en nosotros tomarla o dejarla. Y eso es una decisión que se toma cada día. Porque si yo camino 25 años tomada de Cristo y un día me perdí, ya la embarré. Porque si Cristo viene en ese momento, no me da tiempo ni siquiera a arrepentirme, o me pierdo porque quiero perderme, pierdo la salvación por un día. ¿Sí? Entonces prestemos atención cada día y tomemos buenas decisiones cada día y seamos administradores de esta gracia que el Señor nos da. Amén. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por el entendimiento, mi Señor bendito. Gracias, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, mi Señor, realmente, Padre, a reconocernos como ancianos, Señor, a poner por obra todo lo que tú nos pides, Padre. Realmente, mi Señor, a ser buenos administradores de la gracia, a escudriñarnos también, Padre bendito, Dios de la gloria, sobre estas listas que tú has puesto delante de nosotros, mi Señor, para poder reconocer, Padre Santo, Padre amado, si alguna cosa hay en nosotros, Señor. Padre Santo, sigue obrando en nuestras vidas, mi Señor, sigue teniendo misericordia, sigue confrontándonos con tu palabra, Señor, para guiarnos al arrepentimiento, Padre, para que realmente, mi Señor, podamos mantenernos firmes peleando la batalla por esa salvación, Señor. Amén. Ayúdanos a ser sobrios y velar en todo momento y en todo tiempo, Padre. Te rogamos por todos nuestros hermanos, mi Señor, que tú estés bendiciendo, Padre Santo bendito, y te rogamos, mi Señor, allí por tu pueblo de Israel, Padre, que tú, mi Señor, estés obrando y que muchos más puedan entrar por la puerta angosta, mi Señor, Amén. que puedan reconocer a nuestro Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y tomarse de esta gracia divina, Señor. Gracias te damos, Gracias, Padre, Padre. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.